Buenos días, profe. Buenos días. 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 Buenos días. Se dedican a invitados y me ofrecen una serie de mención que revisaría. Sí. Nos hablaron entonces de la iniciativa de clase. Bueno, estoy dando espera, pero chao.
Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, papitos. Buenas tardes, acompañantes. Voy a iniciar el tema. La clase pasada vimos sobre qué era la historia. Vimos qué era la historia, ¿sí? ¿Qué era la historia? Hoy vamos a ver lo que es el historiador y su trabajo con los documentos. Entonces dice que el historiador debe recolectar fuentes confiables y acudir a las disciplinas auxiliares de la historia para realizar su investigación. Cuando hablamos de fuentes confiables, nosotros las vimos la clase pasada, corresponde a las fuentes escritas, las fuentes orales, las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Entonces, de ahí entonces el historiador empieza su proceso de investigación, de recolectar sus fuentes, recolectar hechos, y de ahí entonces, de ahí se pega, como dice, de otras ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Para su estudio. Por eso decimos entonces que el historiador y su trabajo con los documentos. Dice que la investigación histórica es una labor tan compleja como fascinante, por eso el historiador debe, primero que todo, reunir diversidad de fuentes, sean primarias o secundarias, que se constituirán en la base de la investigación. Entonces, el primer paso que tiene que realizar el historiador para su documento, su trabajo, tiene que primeramente reunir una diversidad de fuentes, ya primarias o secundarias, y para la base de su investigación. Bueno, en segundo lugar, ahí se dice interrogar, comparar y analizar en profundidad el contenido de las fuentes. Bueno, entonces tiene que, en segundo lugar, interrogar, o sea, hacer una interrogación acerca del hecho que él va a estudiar. Después va a comparar esos hechos y luego los va a analizar en profundidad con el contenido de las fuentes. El contenido de la fuente, vuelvo y repito, son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Después viene y dice desprenderse de juicios y tratar de interpretar objetivamente lo que la fuente le quiere decir para poder seleccionar, sacar la mayor cantidad de elementos que le ayudan a su investigación. Entonces ahí tiene que emitir juicios. ¿Sí? Esos juicios deben de ser objetivos. ¿Sí? Lo que la fuente le ha manifestado o le ha entregado, ¿no? Las fuentes donde ha investigado. ¿Sí? Y seleccionar, ¿sí? Después, ¿qué tiene que hacer? Seleccionar lo que le va a servir de ese hecho que está investigando y sacar la mayor cantidad de elementos que le ayuden a su investigación. En tercer lugar, dice descubrir relaciones lógicas en los documentos con los que finalmente puede interpretar lo que antes no se conocía, es decir, producir conocimientos históricos. O sea, son lo que él va a investigar, que sea una relación lógica con los hechos que él está consultando, está investigando, ¿sí? Y de esta forma puede producir un conocimiento claro de lo que está investigando, o sea, el hecho que el historiador está dando a conocer. Otro es en el desarrollo de una investigación. La formación y el pensamiento del historiador son factores importantes. Por una parte, mantiene el diálogo continuo entre el pasado y el presente, estableciendo paralelos, encontrando semejanzas y diferencias. Por otra parte, la facultad al investigador para apoyarse
en otras disciplinas, como la geografía, la sociología, la economía y la filosofía. Entonces, cuando ya en el desarrollo de la investigación, ¿sí?, se da un pensamiento del historiador con factores importantes. Una parte, esos factores que tiene el investigador, el historiador, es más que todo un continuo diálogo entre lo que es el pasado y lo que estamos viendo en el presente, estableciendo también paralelos entre un hecho histórico del pasado con el presente, encontrando semejanzas y diferencias de ese hecho, ¿sí? Y entonces, para eso, el investigador, ¿sí?, para hacer ese paralelo de ese hecho, esas diferencias y esas semejanzas, tiene que apoyarse en otras disciplinas. Por ejemplo, la geografía, la sociología, la economía y la filosofía. Él no es, el historiador solamente va a estar solamente con la ciencia histórica, no, para su estudio, para su apoyo, para su conocimiento en su trabajo como historiador, tiene que apoyarse en otras ciencias auxiliares. Bajo estas condiciones, el conocimiento histórico tendrá un componente subjetivo, gracias a la intervención del investigador que lo construye. Subjetivo, quiere decir que ya está el sujeto, ya está la parte que él está investigando, ¿sí?, como historiador, a las diversas intervenciones que ha tenido con el diálogo, con el pasado, con las fuentes que ha tenido en cuenta, con las ciencias donde se ha apoyado, o sea, las ciencias auxiliares. Entonces, ya construye el investigador su conocimiento, lo que él quería conocer del pasado y así y darlo como en el presente. Entonces, eso es importante. Profe, que se puede, por favor, aceptar a Laura Ferrer. Gracias, profe. Bueno, entonces, bajo estas condiciones, el conocimiento histórico tendrá un componente subjetivo. Que sea subjetivo, ya tiene el sujeto de estudio que hizo el historiador, ¿sí?, para empezar su trabajo. Documentarse ya lo tiene. Entonces, gracias a esa intervención, el investigador ya lo construye como tal. El tiempo en la historia. Los conceptos abordados hasta el momento, como hecho histórico, proceso histórico y fuentes históricas, tienen en común un elemento sustancial, que es el tiempo. Para los historiadores, es un tapiz en el cual puede fijar los hechos de manera organizada, coherente para su análisis y comprensión. Entonces, ya están los conceptos abordados, ¿sí? Ya está el momento como un hecho histórico, ya el historiador lo tomó como un hecho histórico, viene el proceso histórico, el hecho histórico, un hecho que ya escogió él, un ejemplo, viene el proceso histórico, ¿sí?, cómo fue ese proceso, y de ahí entonces vienen las fuentes históricas, ¿sí? Lo que tienen en común estas tres partes, vuelvo y repito, el hecho histórico, el proceso histórico y fuentes históricas, viene a ser el tiempo. Viene a ser el tiempo. Entonces, para los historiadores es un tapiz importante el tiempo, donde puede fijar hechos de manera organizada y coherente para su análisis y comprensión. Por ejemplo, toma como una línea de tiempo, un ejemplo claro. Entonces empieza, el historiador puede fijar hechos, en qué hechos sucedieron, en qué parte, el tiempo, o sea, el año que sucedieron, ya unos hechos ya tomando el tiempo, ya organizados y coherentes para su análisis y comprensión de su estudio. Bueno, entonces tenemos lo que corresponde, la parte en una investigación histórica, es necesario delimitar el periodo que investiga. Para esto y a través del estudio de la historia se han planeado diferentes formas de dividir el tiempo, dependiendo del aspecto que se investigue, de su amplitud temporal
Una de las divisiones temporales más aceptadas es la desarrollada por el historiador francés Fernando Braudel, ¿sí? Quien perteneció a la corriente historiográfica conocida como la Escuela de los Anales. Braudel clasificó el tiempo en 3 categorías, de acuerdo con su duración. Entonces, el tiempo es delimitado, ¿sí? El periodo de investigar, ¿sí? Y esta historia han dado diferentes formas de dividir el tiempo, ¿sí? Y ese tiempo puede ser largo, temporal, ¿sí? Y el que se encargó de dividir el tiempo, que fue Fernando Braudel, de un historiográfico, ¿sí? Y conocido en la Escuela de los Anales, clasificó el tiempo en 3 categorías de acuerdo a su duración. Larga duración hace referencia a procesos que se desarrollan a lo largo de 1 o varios siglos. Involucran cambios en las estructuras, por lo cual estos se perciben muy lentos. Por ejemplo, el proceso de mestizaje en el continente americano. Entonces, allá es la duración, ya es por largo, se desarrolla un largo o de 1 o varios siglos, ¿no? Un largo periodo o 1 o varios siglos. Entonces, ahí involucra estructuras sociales. Estamos hablando de aquí, cuando hablamos un ejemplo del mestizaje, entonces ahí está involucrando la estructura social. Coyuntura, obedece a lapsos de tiempo determinados de acuerdo con los cambios seriales, y en los cuales estos son perceptibles en campos como la política y la economía. Puede abarcar periodos de 5 años e incluso décadas. Un ejemplo fue el proceso del fin del bloque socialista en Europa. Acontecimientos. Sucede en un periodo breve y aunque puede asociarse a hechos cotidianos, deben marcar un evento trascendental. Por ejemplo, el triunfo electoral de Barack Obama, ¿sí? En noviembre del 2008. Entonces, es ese acontecimiento. La coyuntura son periodos de 5, incluso décadas. Y la duración va a ser por siglos, ¿sí? Más que todo. También hablamos de la periodización histórica. Así como los historiadores han encontrado diferentes maneras de dividir el tiempo, los procesos históricos coyunturales, ¿sí? También son susceptibles, deben marcarse temporalmente, dependiendo de la necesidad del investigador y de lo que estudió, que el estudio arroje. Entonces, periodización. Entonces está la periodización, un ejemplo de esto, estamos hablando de los coyunturales. Son periodos cortos, ¿sí? O décadas, donde se manifiesta ¿sí? Temporalmente el hecho o el suceso histórico que ha pasado en la historia, ¿no? Bueno, esta división es establecida de manera organizada y coherente, se denominan etapas, eras, fases o periodos. Bueno, un ejemplo es el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. Se puede considerar como un acontecimiento dentro de la temporalidad histórica. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la parte correspondiente a un acontecimiento, ¿no? Que es breve, que sí, es un evento trascendental, que a veces es cotidiano, entonces se le llama así, ¿no? Acontecimiento. Y está muy ligado también a la temporalidad, o sea, el tiempo que tiene, ¿no? Ese acontecimiento. Vuelvo y repito entonces, el tiempo histórico es una investigación histórica delimitada por periodos, y esto a través del estudio de la historia se han planteado diferentes formas de dividirlo, ¿no? El tiempo, dependiendo de su investigación, de su amplitud temporal, de las divisiones más aceptadas. Dentro de las divisiones temporales más aceptadas fue la de Fernando Braudel, ¿sí? Que perteneció a la Escuela de los Anales. Y él clasificó el tiempo en 3 categorías, de acuerdo con su duración. Larga duración va por largo, se desarrolla a lo largo de 1 o varios siglos, ¿sí? Y
Y más que todo, puede ser pueden tomar varios aspectos. Si usted lo va a estudiar en el aspecto económico, o lo va a estudiar en el aspecto político, o en las estructuras sociales, lo puede hacer. Por eso tomé un ejemplo acá sobre el mestizaje en el continente americano. Cuando yo tomé ese proceso de mestizaje, lo estoy dando más que todo en el aspecto estructural, o sea, las clases sociales que se dieron en el continente americano a partir del periodo de la colonia. A partir del periodo de la colonia. También vamos a hablar de la coyuntura. Tiempo determinado de acuerdo con cambios sociales, ¿sí? Que campos de la que se estructura en el campo de la política y en la economía, ¿no? Abarca periodos de 5 años, incluso una década, ¿sí? Puede ser como dice ahí, ¿no? La caída del bloque socialista en Europa, o también la caída del muro de Berlín, también fue un hecho, ¿sí?, de coyuntura, o también un ejemplo es la crisis económica de 1929, pues también es una coyuntura, ¿no? El acontecimiento es breve, ¿sí? Y está asociado a hechos cotidianos, o enmarca eventos trascendentales, ¿sí? Por ejemplo, el triunfo de Barack Obama en noviembre del 2008. También puede ser aquí en Colombia un gran político, ¿no? ¿Sí? Que hablamos. O también puede ser el periodo que se gestó durante sobre la violencia de 1948 aquí en nuestro país. También hablamos de una parte de la periodización histórica. Los historiadores han encontrado diferentes maneras para dividir el tiempo, y son procesos históricos coyunturales, ¿sí? También son hechos que han marcado temporalmente una necesidad del investigador y de lo que el estudio arroje, ¿no? Principalmente. Entonces, estas divisiones, esta periodización se ha manifestado en una forma organizada y coherente, y se les ha denominado etapas, eras, fases o periodos de la historia principalmente. Y vuelvo y repito, aquí tenemos el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Es considerado como un acontecimiento dentro de la temporalidad histórica. Bueno, entonces aquí tenemos la guía número 11, ahí está el video, ¿sí? Para que lo puedan observar, y el link. Dice qué aspectos debe tener en cuenta un historiador para realizar una investigación. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta un historiador para realizar una investigación? ¿Cómo han estado, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, profe. Buenas tardes, profe. Perdón, buenos días, sí. Chicos, me responden a lista, por favor. Ayala. Ayala. Presente. ¿Ayala es usted o me parece? Ah, sí, Presente. Ayala. Soy yo presente. Bueno. Bernal ya. Bernal. 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 Por ahí. Bernal Castaño. Steven. Kevin, Steven. Buenos días, ¿no? Steven. Kevin. Celeita, ¿estás? Presente, profe. Bueno, gracias. Muy bien. Celi se encuentra. Celi. Ferrer. Presente. Gracias. Galeano. Presente. Galeano. Presente. Luisa.
Presente. Libreros. Presente. López Giraldo. López Lugo. Mancipe. Mora. Andrés. Andrés Mora. Bueno. Pinto William. Presente. Ujú. Poche. Poveda. Santiago. Poveda. Ronald. Romero. Presente. Rubiano. Presente. Jamie Rueda. Presente. Salinas. Presente. Sarmiento. Presente. Ajá. Solano. Presente. Torres. Presente. Y Samuel Vergara. Bueno, chicos. Profe, me saltó. Jessica. Ahí está Jessica Romero. Bueno. Chicos, acuérdense una cosita, ya para el 30 de junio se termina el segundo periodo. Y hay chicos que están pendientes conmigo. ¿Sí? Hay unos que están al día, otro le falta el 8, el 9, y yo lo voy a nombrar ahí. Yo creo que sí me queda tiempito. Dice, tengo a Ayala, si está por ahí, Ayala. Me está debiendo desde el 2, ya me presentó la guía 3 y la guía 8. El resto me la está debiendo. Bernal, si está por ahí, me está escuchando. Le falta la guía número 10. Celi, todas. Ferrer, completo. Ay, mentira. Ferrer está debiéndome la 10. Ferrer, Galeano, completo. Jurado, completo. Libreros, la número 10. López. Profesor, yo le entregué. Sí, ya me lo envió. Voy a mirar entonces. López, Bueno. completo. Lugo, está debiendo las 7, 8, 9 y 10. Mancipe, si está por ahí, me está escuchando. Me debe la 8. Mancipe. Mora, me está debiendo. Está Mora. Mora me está debiendo la 9 y la 10. Si está por ahí, por favor, me está escuchando. Pinto está debiéndome las 8, 9 y 10. Poche, al día. Poveda, me está debiendo 5 y me está debiendo la 10. Romero, está debiéndome la 9 y la 10. Ruales, 5, 6, 7 y 10. Rubiano, Paz y Salvo, no me debe, sino hasta la de hoy, ¿no? Es la 11. Rueda, me está debiendo la 10. Salinas, me está debiendo 4, la 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Sarmiento, me está debiendo desde la 3. Solano, me está debiendo, creo que es la 6 y la 10. Torres, todas.
Y Vergara me está debiendo las 5, 6, 7, 5, 6 y 7. Si me escucharon los que están pendientes, por favor, pónganse al día. David, Sarmiento, ¿sí? Si me están escuchando, ¿no? Si hay otra opción. ¿Ah? ¿Alguna ¿Hasta cuándo pregunta, es? chicos? ¿Hasta cuándo es eso? Eso va a estar antes del 30, chicos, de junio. Ojo, para todas las materias, no solamente conmigo, hay unos que están también debiendo. Chicos, pónganse al día. El 30 ya termina, ya culmina lo que es el segundo periodo. Entonces necesitamos ya cerrar notas. Entonces, al periodo los nombré, quiénes son los que hacían falta, quiénes los que están a paz y salvo. Entonces, al día, chicos, les estoy avisando. No es que la profe Olga los moleste, es que la profe no, les estoy avisando. No solamente con mi materia, sino con las otras asignaturas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Si ya mandaron los que están pendientes, mejor. Ayer hasta las 8 revisé y no habían llegado así nada, así de décimo. Entonces, espero que esta semana se coloquen al día. Yo estoy revisando si la plataforma de Edmodo, estoy revisando mi correo de Gmail, ¿sí? Para que estén pendientes, yo estoy pendiente de eso. Entonces, chicos, los que nombré y los que me debe 1, 2, que se coloquen al día. Por otra pregunta, Y Andrés, ¿hasta cuándo van a enviar talleres? O sea, ustedes. yo envío hasta, no sé, la otra semana, ¿les han dicho algo? Chicos, No, señora. ¿no? Bueno, entonces esperemos que digan, que den un informe y entonces ahí esperamos a ver qué resuelven. Sí, pero yo soy hasta hoy es la guía 11. Lo único que les digo es que se coloquen al día, por favor. No solamente mi materia, sino las otras. Que hay chicos que no, tampoco han entregado nada. ¿Sí? Lo que es matemática, lo que es química, hay unos que están quedados. Entonces espero que se coloquen al día. ¿Sí? Sí, Jamie, ¿qué pasó? Jamie. Andrés Mora. ¿Cómo? Andrés Mora, ¿qué guías debe? Andrés Mora. Bueno, yo le digo entonces, Andrés Mora está con la 9 y la 10 pendientes, y la de hoy sería 11. ¿Ya? Jamie. Es lo único que les puedo decir. Adelante, se coloquen al día. Bueno, nos hablamos entonces, chicos, que estén muy bien. ¿Sí? Mándenme esas actividades, son muy corticas, yo las reviso. ¿Sí? Y si la mandan por el muro, yo les coloco revisado. Quiere decir que yo las revisé ya. Entonces, ojo, chicos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego, Karen. Adiós, profe. Ajá. William, ¿cómo ha estado? Adiós, profe. Bueno, que estén muy bien, chicos. Juiciosos, ¿no? Hagan sus actividades. Yo sé que va a ser muy largo esta pandemia. Eso no vamos a entrar así de fácil. Hasta que no nos cuidemos y cumplamos con la bioseguridad, está todo bien. Pero si no estamos cumpliendo, estamos mal, los colombianos.